Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias por sumarse. Veo que se siguen sumando personas a la conversación. Así que, bueno, un gusto. De todas maneras, estamos grabando la sesión y la vamos a después a compartir para quienes no pueden estar sincrónicamente. Sin embargo, la idea es que esta sea una conversación, como fue la invitación, y no una presentación o un monólogo de las panelistas. Bueno, primero saludarlas nuevamente. Por acá se encuentra Susana Chávez, la cosecretaria ejecutiva de CLACAI, quien siempre nos está apoyando para realizar este tipo de encuentros y conversaciones. Hoy vamos a debatir y a compartir algunos hallazgos y los nuevos lineamientos sobre objeción de conciencia en el marco de las conversaciones para la incidencia de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, pero si no, les vamos a dejar el link en el chat para que puedan entrar y ver un poco de todas las actividades y los documentos que venimos produciendo. La idea hoy es que podamos tener esta conversación, para lo cual Mariana Vázquez, nuestra gerenta de proyectos de CLACAI, nos va a colaborar en la moderación. Así que yo, para no robarnos más tiempo y aprovechar esta hora que tenemos, le voy a dar la palabra para que arranquemos. Muchísimas gracias a todos por estar y a Susana por acompañarnos. Buenos días a todos, todas, todes. Bueno, aquí estamos dando inicio a este webinario que, como decía Sonia, está titulado Conversaciones para la incidencia sobre la objeción de conciencia. Las conversaciones para la incidencia son una de las líneas de trabajo de la salud reproductiva es vital, y justamente el objetivo es que podamos proponer debates, intercambios, distintas perspectivas y estudios que nutran nuestras opiniones y nuestros argumentos en torno a temas centrales vinculados con el derecho al aborto, que es el tema que nos une hoy aquí. En este sentido, la objeción de conciencia es un tema que ha adquirido mucha relevancia en los últimos años. Hemos tenido ya este año en CLACAI, con muchos de ustedes a quienes vemos acá, distintas instancias, y que si bien tiene que ver con un derecho individual, su utilización desregulada y distintas interpretaciones y usos que se han hecho de la misma han constituido obstáculos para garantizar el acceso al aborto. Ese es el tema por el cual resulta de relevancia estar estudiando cómo es implementado la objeción de conciencia en algunos contextos, y por eso Georgina nos va a compartir un relevamiento, un estudio que han hecho en función de la implementación de la ley en la República Argentina, la ley 27610, que brinda un marco legal para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención del posaborto. Y Sonia, posteriormente, como ya nos dijo, como ya presentó antes, nos va a compartir los lineamientos del Comité de Discriminación contra las Mujeres y las Niñas de la ONU. Son unos lineamientos que produjeron a fines del año pasado, sobre los cuales no se ha hablado tanto, y por eso que considerábamos que podrían generar un buen diálogo entre el estudio práctico en territorio que han realizado el equipo de Georgina y estos aportes que Sonia nos va a brindar a partir de su interpretación. Ahora, para pasar directamente a la acción, les voy a contar que Georgina Binstock es licenciada en Sociología, Master of Arts y PhD en Sociología, con orientación en Estudios de Población de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Es investigadora principal del CONICET con sede en CENEP, institución de la que fue directora entre 2005 y 2008 y entre 2016 y 2022. Sus áreas de especialización son salud reproductiva y familia, en las que tiene numerosas publicaciones. Georgina nos va a hacer una presentación de unos 15 minutos y posteriormente Sonia, a quien aprovecho ya para presentar, para terminar con la apertura. Sonia Ariza Navarrete es abogada, investigadora adjunta del CEDES y coordinadora de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital aquí en CLACAI. Ha desarrollado investigación enfocada en el ejercicio y el acceso a los derechos y la salud sexual y reproductiva en la región. Muy bien, Georgina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, ya no sé
o uno en qué horario se encuentra. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto voy a compartir un estudio que realizamos y se concluyó ya el año pasado, pero que creo que tiene interesantes hallazgos en relación a la objeción de conciencia que pueden dar un marco ahora para lo que sigue en la discusión. Voy a compartir entonces la presentación. Me hacen con una manito si se ve bien, ¿está todo? Bárbaro, Se ve genial. muy bien. Bueno, como les decía recién, yo voy a estar presentando algunos resultados muy concretos y muy específicos sobre un estudio que llevamos a cabo em, junto con Goodmatcher y me pareció ver ahí con Sujila, con Sara, que entiendo que no pudo justamente estar hoy, Mailén Pérez Tort, Edith Pantelides y yo, que realizamos sobre la implementación del aborto en efectores públicos de salud. Y fue un estudio que se focalizó en los 2 primeros años de cómo se fue desarrollando la ley y cuyo objetivo general era identificar las barreras que obstaculizaban la provisión de servicios de aborto para elaborar recomendaciones para garantizar el acceso a servicios de calidad. Esto era el marco y ahora voy a dar algunas características muy generales desde donde voy a comentar los hallazgos que encontramos vinculados a objeción de conciencia. Nosotros en este estudio tuvimos básicamente 2 grandes fuentes de datos en las que nos basamos. La primera fue una encuesta a 45 informantes claves, que fue una muestra intencional que incluía funcionarios nacionales, funcionarios locales, médicos y médicas y personal de salud, representantes de la sociedad civil y de la academia. Y en segundo lugar, una encuesta a 223 efectores de salud que le hicimos en 3 provincias, pero las consideramos como a veces 4 regiones. En la provincia de Buenos Aires, la cual la dividimos en el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires. Aquellos que están un poco más familiarizados con el país saben que pueden ser 2 mundos completamente diferentes, tanto en población, en recursos y demás, en la provincia de Chaco y en la provincia de La Rioja. Entonces, lo que yo les voy a mostrar viene de este marco para que sepan desde dónde están saliendo los datos en los que me voy a basar. Y eh, cuando nosotros hicimos las entrevistas a los efectores de salud, los muestramos y los dividimos. No es una muestra necesariamente representativa, no me voy a ahondar demasiado en eso, pero si a alguno después le interesa lo podemos discutir más. Miramos centros de salud, 131, 29 hospitales municipales y un total de 63 hospitales provinciales, y en este gráfico se ve cómo estaba compuesta esta muestra en relación a si se ofertaban o no servicios de IVE o IVE e ILE. Entonces, en total, de todos los 220 y pico que entrevistamos, 90 ofertaban IVE y 56 ofertaban IVE e ILE, o sea, un total de 146. El resto no proveía el servicio. Bien, entonces, en relación, vamos directo a los bifes, como decimos en porteño, por lo menos, y qué encontramos sobre objetores de conciencia. Doy un paso para atrás por aquellos que después les puede interesar. Este fue un estudio muy grande donde nosotros miramos un monto, o sea, un número importante de distintos ejes que estaban todos vinculados a lo que se indicaba en la ley en la ley de aborto. Entonces, en qué medida se complementaban o no se cumplían y se tenían los recursos o no de cada una de las especificaciones que indicaba la ley. Entonces, bueno, repitiendo un poco, vuelvo con el tema de objetores de conciencia y que nos encontramos que entre el 71 y el 75% de los hospitales que proveían servicios de aborto, al menos tenían un objetor de conciencia, y entre el 30 y 40%
5 o más objetores de conciencia. En los centros de salud, algo menos de la mitad reportaban al menos un objetor. También acá quiero mencionar que nosotros entrevistábamos en cada efector, en general al director o a un médico o médica que proveía en ese caso el servicio. Y en este caso me pareció interesante mencionar que hay una proporción no baja, digamos, de quienes respondieron a la encuesta no tenían información estricta sobre cuántos se habían declarado objetores de conciencia. Y esto se refiere al 23% de los hospitales municipales y en el 15% de los hospitales provinciales y de salud no tenían esa información. O sea, no era una información que en todos lados estaba estrictamente compartida. Y en muchas instituciones, como vamos a ver ahora, también los objetores de conciencia incluían a otros profesionales que, como bien se va a decir, supongo posteriormente, no tenían el derecho legal a objetar, por lo menos en Argentina, como anestesistas, enfermeros, ecografistas y personal administrativo. Entonces acá esta gráfica lo que muestra es justamente distinguiendo por tipo de efector, o sea, los verdes son los hospitales provinciales, los azules los municipales y los amarillos los centros de salud, en qué medida había objetores de conciencia en otro tipo de especialidad. Como menos en psicólogos muy bajo, trabajadores sociales lo mismo, pero ya enfermeros o enfermeras logran tener una representatividad bastante importante, lo mismo que el personal administrativo u otros trabajadores que en este caso incluyen o agentes sanitarios, anestesistas, técnicos de laboratorio, instrumentadores, ecografistas. Claramente esto ocurre mucho menos en los centros de salud porque en general los centros de salud no tienen tanto personal ni tanta distinción. Entonces en este caso son más importantes los enfermeros o enfermeras que tienen algún mínimo de representatividad. Ahora bien, en la voz, y vuelvo a repetir que estamos hablando de un estudio que efectuó la mirada en los 2 primeros años de implementación, un año después de pandemia, con lo, todo lo nuevo que significa poner en marcha una ley, implementar y demás, ¿no? Eh, ¿Afectaba en la práctica? Esto es una pregunta que nos hicimos. En general, los médicos decían que en caso de haber objetores de conciencia en sus establecimientos, no ayudaban, pero tampoco entorpecían. Esta era la visión general que nos transmitieron. Tanto los directivos como los profesionales de la salud que sí ofrecían IVE e ILE optaban en general por no sancionarlos ni exigir participación a aquellos que aún legalmente no tenían el derecho de hacerlo. El, la, mm, lo que, lo que realmente funcionaba o se priorizaba es trabajar y armar un equipo con quienes estaban de acuerdo y apoyaban la ley para así poder respetar el derecho de las pacientes a interrumpir un embarazo. Y enfatizaban la preferencia de trabajar con aquellos que estaban a favor que tratar de obligar a quienes no lo estaban, aun cuando legalmente no les correspondiera. Entonces, esa era básicamente la estrategia de funcionamiento y estamos hablando de instituciones en general, en la mayoría, donde no había un volumen excesivo de personas que solicitaban aborto, que no era una práctica que por su volumen no podían manejar. Pero esto era básicamente la perspectiva más frecuente. De hecho, en aquellos hospitales, instituciones, perdón, hospitales o centros de salud que no ofrecían IVE, tampoco la objeción de conciencia fue señalada como la causa principal, sino en general era la falta de médicos capacitados o de otras razones que no tuviesen el médico por motivo de objeción de conciencia. Otro de los temas que surgió era la utilidad de tener un registro nacional o provincial sobre objetores.
En este caso, los informantes clave, muy pocos indicaron espontáneamente la utilidad de un registro de objetores de conciencia para mejorar la implementación de la ley. De hecho, algunos al revés se manifestaron enérgicamente en contra, más que nada para no restringir la posibilidad de que puedan reconsiderar su posición. Y acá en estos casos, bueno, los que hacen investigación saben que a partir de una pregunta muchas veces aun cuando se pueda hacer en el marco de una encuesta, suceden conversaciones y demás, y esto era, y acá venían bastantes ejemplos de cosas de personas que ante una situación específica por ahí cambiaban su posición y que no quedara en el registro como una especie de estigma. Esta era una opinión. Ocasionalmente sí se mencionó la importancia de precisar en qué situaciones se podía apelar a la objeción de conciencia en el marco de la nueva ley, ya que, por ejemplo, muchos profesionales sí objetaban en determinadas situaciones, pero no en otras. Por ejemplo, ejemplos de interrupciones de menos de 10 semanas. Entonces, al no tener poder tener esa distinción, se incluían como objetores cuando por ahí en situaciones más específicas no lo serían. Otro informante clave también se refiere a una experiencia en los efectores de un municipio de la provincia de Buenos Aires donde todos los médicos se habían declarado objetores y apelando a la obligatoriedad de que el municipio debía garantizar el servicio, contrataron nuevos médicos. Y eso llevó como práctica que al poco tiempo, esto en palabras del informante, por temor de los médicos más antiguos a reducir su carga de trabajo, comenzaron a garantizar también el servicio. En nuestro estudio final, ¿cuáles fueron las recomendaciones vinculadas a la objeción de conciencia que surgieron tanto de los resultados de las encuestas como de los informantes claves? Primero, proporcionar formación sobre la objeción de conciencia y regular los incumplimientos de la ley en este aspecto. Esto, si bien la gente priorizaba trabajar y demás, no es algo que no mencionaban como importante y como que se requería hacer. Por sobre todas las cosas, ¿quién puede legalmente ser o no objetor de conciencia? Tener en cuenta casos de objeción de conciencia durante los procesos de contratación o de concurso de cargos para áreas vinculadas a la atención de aborto. Esto era otra de las sugerencias que decían, o sea, si esto va a ser, va a tener que ser un trabajo que se incluya en el servicio, cuando se haga un concurso o una contratación, esto se tenga en cuenta. Regular los incumplimientos de la ley, en especial en lo que respecta al personal no médico. Y esto es otra de las cosas que surgió mucho, que es que controlara vis a vis a los objetores de conciencia, ya que muchos de los entrevistados se refirieron a la doble moral de muchos profesionales que implica declararse objetor de conciencia en el ámbito público, pero no en el ámbito privado. Bien, para ir ya terminando, nosotros terminamos nuestro estudio, tenemos nuestras conclusiones y como, bueno, no muchos saben, pero justo coincidió con el cambio de gobierno y con todos los desafíos y las manifestaciones que la nueva administración ha hecho, no solo en contra de la ley, sino de no estar de acuerdo, sino en acto en relación a la falta de financiamiento, provisión de medicamentos, entrenamiento y en áreas y programas vinculados. Así que es de esperar que esto pueda incrementar a médicos y profesionales de salud que ya sienten un contexto y un entorno mucho más favorable para no apoyar la práctica y no sentirse como si por ahí lo sentían anteriormente estando en falta. Y en este sentido, uno de los datos que surgió de la encuesta, que nosotros le preguntamos a los efectores, es que el 30% respondió que entre la mitad y la mayoría del personal de su institución estaría de acuerdo en revocar la ley. Y esto es un dato que a mí me parece interesante porque es potencial de gente que puede ahora comenzar a ver un escenario más propicio a manifestarse en contra y a no apoyar o, o incluso empezar a dificultar la provisión del servicio. Así que bueno, yo con esto termino.
Acá no sé si se ve, pero si a uno le interesa, es es donde está colgado, en este caso es el estudio, resultados del estudio, que como digo es un poco bastante más amplio, y agradezco mucho este, la atención que me han prestado y estoy abierta a cualquier pregunta. Lo compartimos en el Muchísimas. chat al estudio para que lo puedan descargar, así que si alguien está interesado. Voy a hacer eso. Ya lo Ya lo- compartimos, Georgina, Ay, buenísimo, gracias. porque está subido en el repositorio de Clacay, así que ese es Ah, perfecto, el genial. link que Muchas hemos gracias. compartido. Gracias a Carla. Bueno, Sonia, te damos la palabra a vos. Bueno, muchísimas gracias. Todos los hallazgos de Georgina me dan pie para introducir este documento que nos parecía fundamental compartir con ustedes y darnos un espacio para pensar las oportunidades que nos ofrecen el documento que ha emitido en 2024, finales de 2024, el Grupo de Trabajo contra la Discriminación. Si me dan un segundo. En relación a la objeción de conciencia al aborto. Un poco parte de los hallazgos que el CENEP obtuvo en Argentina se han venido replicando en distintos países a nivel global. Y lo que hizo el grupo de trabajo a partir del mandato que le asignan las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que crea este grupo de trabajo, tienen que ver con eso, con un poco revisar toda la evidencia que se produce en el mundo en relación a la objeción de conciencia y el aborto. Porque yo creo que para nadie ha sido, y en este momento es desconocido, que em, la regulación y los lineamientos sobre objeción de conciencia se han ido dando de una manera muy difusa, a partir de casos judiciales que se presentan a tribunales internacionales de derechos humanos, en donde se puede ver claramente que la objeción de conciencia fue un obstáculo para el acceso, o a partir de observaciones en los servicios de salud o de la experiencia de las personas que atraviesan las interrupciones, pero no hay ni un derecho a la objeción de conciencia en el marco de los derechos humanos que se haya desarrollado y entonces nos permita identificar claramente los límites. Y el derecho al aborto también ha sido modelado a partir de una cantidad de casos, situaciones e instrumentos. Entonces, si bien hay muchísima evidencia sobre la objeción de conciencia, eh, cada vez todavía persiste la necesidad de poner esos lineamientos y esas orientaciones de manera agregada en un solo documento que nos permita ver qué es lo que nos dice la evidencia y cómo podemos responder a esos desafíos que presenta la objeción de conciencia. Y un poco ese fue el objetivo del grupo de trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas en Naciones Unidas, generar orientaciones más operativas, un documento más práctico que ponga toda la evidencia junta y nos dé algunas indicaciones de qué se puede hacer en relación a esas situaciones. El informe se construye a partir de evidencia académica, de testimonios, de observaciones directas. Este grupo de trabajo viaja a los países en donde observa que hay situaciones eh, que ameritan una observación directa y también toma en consideración, por ejemplo, las directrices de la OMS en relación al aborto emitidas en 2022. Entonces, con todo este acervo, hace un análisis de ese panorama global de la objeción de conciencia, identifica algunas tendencias, propone recomendaciones para reformar leyes y políticas que le puedan servir a los estados para cumplir efectivamente los compromisos que tiene en materia de derechos humanos. Y el objetivo último del documento entonces es garantizar que la objeción de conciencia no se convierta en una barrera para el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos. Ustedes ahí en pantalla ven una imagen del documento, cómo se ve, y también hay un QR para que puedan acceder al documento, pero lo estamos compartiendo en el chat. Esto es solo por si alguna persona quiere con su teléfono irlo viendo. Em, lo primero que hace el documento y que ya han hecho también otros esfuerzos, sobre todo en nuestra región, ustedes ven ahí en pantalla una imagen del mapa global de objeción de conciencia que desarrolló REDAS en Argentina, que nos muestra cómo se ve
con una mirada, digamos, con un zoom out bastante grueso de cómo se ve la regulación del aborto en los países. Después, si uno mira el detalle, pues esos colores tienen muchos más matices, pero uno puede ver, mirando esa imagen, que la mayoría de los países del mundo reconocen la objeción de conciencia. Cuando hay aborto, hay reconocimiento de la objeción de conciencia. em, y en general hay limitaciones, ese derecho tiene está modelado de alguna manera, pero no siempre es suficiente la regulación, no siempre está armada de manera que no persistan vacíos, que dejen a la interpretación. Un poco el estudio que presentaba Georgina lo mostraba, no hay información suficiente sobre la objeción de conciencia, no se entiende muy bien quién tiene el derecho, no queda claro cuáles son las obligaciones de quienes ejercen estos derechos. Y un poco eso se refleja en el análisis que hace también el grupo de trabajo y dice, la regulación no es suficiente. También observan que hay dos formas principales de reconocimiento de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia individual, que sería, en muchos casos se reconoce en forma de un derecho individual a eximirse de realizar una práctica específica de salud, en este caso el aborto. Pero también hay un reconocimiento de una objeción institucional. Algunos países reconocen la posibilidad de que las instituciones se nieguen a garantizar esta práctica. Y entonces allí lo que hace el informe es revisar si esto está de acuerdo o no a los estándares internacionales, y lo que encuentra es que no hay un sustento ni conceptual ni jurídico para garantizar la objeción de conciencia institucional. Digo, rápidamente nos damos cuenta que es difícil sostener que las instituciones tengan conciencia, más allá de que muchas veces se reconoce algo así como un ideario, como una orientación eh, ideológica que puede tener una institución y que está vertida en sus estatutos. Lo cierto es que eso no tiene la entidad de una conciencia moral, ¿no? Y entonces no podría protegerse una integridad moral de las instituciones. Y desde el punto de vista jurídico tampoco hay ninguna eh, normativa, ningún derecho que tienda a proteger esta objeción institucional. Entonces, si bien sigue persistiendo porque las regulaciones de algunos países todavía la permiten, eh, no estaría en línea con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Eh, Justamente porque estos estándares tienen que mirar la ponderación que existe entre la protección de los derechos de las personas gestantes, el derecho a la salud, el derecho a la vida, pero también el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas que necesitan un aborto frente a la protección de esa integridad moral de quienes eh, ejercen la objeción de conciencia. Entonces, en este caso, obviamente hay una tensión verdadera cuando hablamos de dos personas, de dos sujetos de derechos, pero no cuando hay una institución de un lado y una persona gestante del otro. Y la conclusión, mirando las regulaciones, es que nadie debería enfrentar barreras para acceder a un aborto seguro y legal por causa de la objeción de conciencia de quienes tienen el deber de garantizar la atención. Y entonces las regulaciones tienen que ser analizadas bajo esa lente y tener las limitaciones necesarias y tener todas las disposiciones pertinentes para que puedan lograr ese objetivo último. Cuando el grupo de trabajo observa las prácticas vinculadas con la objeción de conciencia a partir de, como les decía, los estudios académicos, encuentra algo parecido a lo que mencionaba Georgina previamente, ¿no? Y encuentra tendencias que además siguen justificando esta necesidad de mejorar las regulaciones y desarrollar políticas públicas adecuadas. Por un lado, encuentra que en muchos casos la objeción de conciencia se vincula a una negativa a dar información sobre el derecho al aborto, a dar información sobre los circuitos de atención que permiten acceder a un aborto oportuno y de forma segura, y eso retrasa la atención, incluso en emergencias, aumenta riesgos de morbimortalidad, tiene consecuencias reales en la vida de quienes necesitan un aborto.
Tiene un impacto desproporcionado en mujeres jóvenes con bajos ingresos, desplazadas o en zonas rurales, porque allí muchas veces la derivación no es tan sencilla, porque el impacto del estigma del aborto, cuando hay una persona objetora de conciencia, cuando alguien se niega porque su conciencia no le permite participar en una práctica, es mucho más profundo en estos grupos y muchas veces genera eh, directamente desincentiva la solicitud de las prácticas. Encontró falta de mecanismos de derivación efectivos. De acuerdo a la observación del grupo de trabajo, solo 29 países exigen una derivación efectiva. Eh, y ni siquiera estos 29 países que lo exigen tienen todos un circuito que sea sencillo, fluido, sino que hay dificultades que provocan demoras críticas para el acceso a la práctica. Entonces, incluso cuando tenemos un deber, y estos son muy pocos países, ese deber no conduce a una derivación oportuna. El uso indebido o defensivo de la objeción de conciencia, y esto también ha sido reportado en nuestra región en varios estudios, ¿no? Muchas veces se objeta por temor a sanciones cuando hay alto estigma social o institucional al aborto, y no se basa la objeción de conciencia en convicciones reales, sino en esto de es más cómodo objetar que garantizar la práctica, porque hay contextos que son muy hostiles a la provisión de estos servicios. En nuestra región, los países que tienen unas normativas muy restrictivas en relación al aborto tienen en general también un alto grado de estigma frente a la práctica y mucho uso defensivo de la objeción de conciencia. Y también genera efectos muy problemáticos en el sistema de salud. Se sobrecarga al personal proveedor, a quienes están dispuestos a realizar las prácticas, se profundiza la estigmatización a las personas que requieren abortos y también a proveedores y genera una reducción, por supuesto, crítica en la cantidad de profesionales disponibles en sistemas de salud que, como sabemos, ya son insuficientes, en sistemas que tienen deficiencias en términos de recursos humanos, si se eximen de realizar una práctica que además es esencial, urgente, esto afecta sin duda el funcionamiento del sistema de salud. ¿Qué es lo que nos dice el documento o el grupo de trabajo sobre cómo regular la objeción de conciencia al aborto? Lo primero que nos dice es que ninguna regulación puede estar o sea, va a ser adecuada si no tiene una perspectiva de género y de derechos humanos y un enfoque de derechos humanos de manera interseccional. Es decir, que contemple el acceso específico de aquellos grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en relación al acceso a los servicios o al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sin esa mirada que se fije en la autonomía reproductiva como un derecho esencial para lograr la igualdad, para lograr el acceso a otros derechos, ¿no? La privacidad, la salud, la vida de las mujeres y las niñas y las personas con capacidad de gestar, la regulación de la objeción de conciencia no va a ser suficiente y va a dejar afuera cuestiones muy centrales, como lo que decíamos, no es lo mismo para una niña enfrentarse a un profesional objetor que para una persona adulta, por lo que significa simbólicamente que haya alguien que pueda decir que no le da un servicio de salud porque afecta su integridad moral. Em, encontró también que la objeción de conciencia no regulada afecta de forma desproporcionada a mujeres y a niñas, perpetuando estereotipos de género y sesgos patriarcales. El documento habla específicamente de cómo la existencia de objeción de conciencia, la existencia del derecho, ya genera una carga eh, de estereotipo frente al aborto. Y por eso los estados que reconozcan el derecho, y esto es importante, lo vamos a repetir más adelante, pero lo que dice es la objeción de conciencia no necesariamente tiene que ser aceptada. Si los países la aceptan, entonces tienen la obligación de tomar medidas para reducir el estigma, para evitar los estereotipos de género y para abordar esos problemas que sí o sí va a generar la objeción de conciencia. Entonces, como no es un derecho neutro, el Estado adquiere obligaciones de proteger a los grupos que se van a ver afectados por ese derecho. Y además, lo que debe tener en cuenta una regulación son los estándares internacionales.
en relación a la regulación de la libertad de creencias, que tiene un límite muy claro. Ese derecho, como todos, tiene el límite de no vulnerar derechos de terceros. Y en este caso acabamos de decir que el grupo de trabajo y toda la evidencia disponible em, indica que la objeción de conciencia o esta posibilidad genera un impacto negativo en las personas que tienen derecho a la interrupción del embarazo. Entonces, em, debe regularse con esa perspectiva, ¿no? Con la idea de que siempre se tienen que tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el acceso al aborto prime sobre las convicciones personales de quienes tienen la obligación de proveer los servicios de aborto. Y entonces eso justifica un paquete de restricciones y un paquete de medidas que limiten la objeción de conciencia y que tengan una aplicación estricta además. Algo de lo que decían en las conclusiones o lo que decían como conclusión quienes entrevistaron en el estudio argentino, ¿no? Es necesario que se aplique efectivamente la ley y se contemplen, por ejemplo, sanciones. Finalmente, el documento que hace una serie de recomendaciones e identifica buenas prácticas, a dónde podemos mirar las regulaciones que ya existen o las prácticas de qué países nos ayudarían a pensar para traerlo a nuestras propias realidades. Dentro de las recomendaciones, resalto 5, hay algunas más en el documento, así que cuando lo lean seguramente van a poder encontrar algunas otras, pero 5 que me interesaba resaltar en este momento. Por ejemplo, la primera, prohibir la objeción de conciencia institucional es fundamental, no solamente formalmente en la normativa, sino también evitar que haya servicios en donde basado en objeción de conciencia o en resistencias de ese tipo, no se haga la provisión de servicios de interrupción del embarazo. Se debe regular estrictamente la objeción de conciencia individual, asegurando que haya una obligación de informar. Esto que decíamos, no saber cuántas personas proveen los servicios o no los proveen es un problema para planificar los servicios y para poder asegurar el acceso suficiente y oportuno. Es importante que tenga la obligación, que la regulación establezca la obligación de derivar de manera efectiva y oportuna, que la objeción de conciencia se realice previamente a una solicitud y que se prohíban emergencias, que no se pueda objetar en emergencias. La tercera recomendación es que se despenalice el aborto y que se integren los marcos de salud pública para reducir barreras y abusos. La persistencia de la penalización del aborto, de la existencia del aborto dentro del marco legal, aunque sea de una manera muy mínima, genera un incentivo para la objeción de conciencia porque promueve miedos, promueve dentro del sistema de salud incertidumbre acerca de cómo y de qué manera garantizar una práctica de salud que al tiempo tiene, aunque sea alguna parte, permanece como un delito. Entonces, sugiere, recomienda fuertemente, como lo han hecho la mayoría de organismos de derechos humanos, despenalizar el aborto. La cuarta recomendación es afirmar el derecho al aborto seguro y legal con sistemas de monitoreo y vías de recurso y reparación efectivas para asegurarnos que siempre que hayan barreras, siempre que hayan problemas en el acceso, se pueda recurrir a un mecanismo que permita corregir esas fallas y sancionar a quienes estén obstruyendo esa práctica. La quinta recomendación es asegurar condiciones en el sistema de salud para la provisión de servicios de aborto seguro. Y entonces allí nos invita a enfocarnos en brindarle condiciones adecuadas a quienes proveen las prácticas para desarmar aquellos incentivos que pueden llevar a unas objeciones de conciencia como las que verificaron, que no se basan en convicciones morales, sino en estrategias defensivas o en estrategias eh, de comodidad para la provisión de servicios. Finalmente, y ya para ir cerrando, el documento trae algunas buenas prácticas que fue encontrando para la regulación de la objeción de conciencia y para el abordaje de la objeción. En primer lugar, una buena práctica, por lo menos así se entiende, es la que han adoptado en Suecia, en Finlandia, que no reconocen la objeción de conciencia. Entonces, considera que no reconocer la objeción de conciencia tiene algunas ventajas desde el punto de vista
simbólico, aporta para desarmar el estigma del aborto. Sin embargo, requiere, por supuesto, una buena política pública de aborto que aborde los desafíos que suponen las resistencias que pueden existir en todo caso a la provisión de estos servicios, pero sin darle un derecho en particular a las personas que tienen esas resistencias a eximirse de la práctica, sino que tendrán que darse a partir de otras estrategias dentro del sistema de salud para abordar esas resistencias. Otra buena práctica es tomar medidas para asegurar la provisión de los servicios de aborto al menos en los servicios públicos de salud, es decir, asegurar que haya una obligación de todos los servicios de salud pública que tengan las condiciones eh, clínicas para brindar esos servicios de hacerlo. No permitir que haya excepciones. Este es el caso, por ejemplo, de Noruega y Argentina. Una tercera buena práctica es asegurar la derivación inmediata y sin estigmatización. Asegurar, poner esa obligación de manera expresa en las normas. Quien es objetor debe derivar de manera oportuna, de manera adecuada, de manera efectiva e inmediata. Esto lo han hecho algunas regulaciones de México y Colombia. Establecer requisitos formales para el ejercicio de la objeción de conciencia, que no sea simplemente no voy a realizar la práctica, un poco para que sea más fácil, como mencionaba Georgina en su práctica, seguir que esa objeción de conciencia efectivamente impida la práctica tanto en el sistema público como en el privado, en todo el ejercicio profesional, para poder tener los datos específicos de cuántas personas están realizando las provisiones. Entonces, establecer requisitos formales que no quiere decir un registro de objeción de conciencia, que no quiere decir tener listas de objetores o listas de proveedores, sino establecer mecanismos más complejos, mecanismos más comprensivos que permitan tener esta información y asegurarnos que la objeción se basa en razones morales y religiosas y no en otro tipo de práctica. Y la quinta sería promover incentivos sostenibles y razonables para la provisión de servicios de aborto seguro en el sistema de salud. Ocuparnos de nuevo de los equipos que efectivamente están garantizando estas prácticas. Yo dejo por acá para que podamos ir a la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia, muy clara y muy sintética, aunque te pasaste unos minutitos, pero fuiste muy sintética de la presentación. Hablando de esto de que es una conversación, voy a romper un poquito el esquema que teníamos, que eran hacer algunas preguntitas, porque se estuvo dando una conversación en el chat en relación a la situación en México, así que le quisiera pedir a María Luisa si quiere comentar y podemos recuperar ese intercambio que se estaba dando en el chat y también posteriormente pedirles a quienes están presentes si quieren realizar alguna pregunta o hacer algún comentario. Vamos a abrir un momento de intercambio entre las personas participantes. María Luisa, ¿te encontrás? Sí, hola Mariana, buenos días a todas. Sí, bueno, pues es una iniciativa que aún está en su proceso de elaboración, de discusión con el equipo de Malú Micher, que es la senadora a nivel federal responsable del área de género, y que hace tiempo pues estamos trabajando para tener una ley específica en derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, pues este crecimiento de objetores de conciencia, pues es siempre un llamado de atención, como hemos visto en la región. Y bueno, eso ha incentivado pensar en una ley que pueda estar específicamente diseñada para la contratación de personal médico no objetor. Y que, bueno, esto levantó algunas dudas o comentarios, si eso sería discriminatorio, si no lo sería. Y bueno, comentamos que no lo es en la medida en que se está favoreciendo personal que está dispuesto a prestar la atención y a garantizar el acceso, porque de otra manera eh, pareciera como que no hay la posibilidad de que mejore el acceso en México. Hay la posibilidad, bueno, es un privilegio individual que tiene el personal médico, no es institucional. No hay una lista, desde luego, pero sí se presentan de todas maneras barreras para el acceso, sobre todo a partir de
las 13, 14 semanas de gestación, y pues esa es la finalidad, de poder llevar a cabo esta propuesta y luego, bueno, pues llevarla al pleno y que sea aprobada. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Gracias. Ah, A mí me gustaría hacer un comentario chiquito sobre eso, porque yo creo que siempre viene esa pregunta, ¿no? ¿Es discriminatorio o no es discriminatorio? Pero quizá es por la manera en la que estamos enmarcando la propuesta, ¿no? Como no objetores. Pero en realidad, para todos los trabajos en salud y en todas las áreas, hay una serie de necesidades del servicio por las cuales se va a hacer la contratación. Entonces, cuando uno contrata un servicio en el que necesita que se haga la provisión de abortos seguros, esa es un requisito indispensable, como serán otros, que tenga su titulación, que esté matriculado, que pueda hacer abortos, que pueda recibir partos o lo que sea que necesita ese servicio. Entonces, yo creo que quizá lo que necesitamos es darle una vuelta porque aquí parece que es una excepción, no pueden estar objetores, pero en realidad para todos los cargos necesitamos proveedores. Entonces, si pensamos que el requisito es ser proveedor y no la excepción es no ser objetor, me parece que ahí la conversación se enmarca distinto y entonces no hay una excepcionalidad. Es lo mismo que cualquier otra convocatoria para un empleo. muchísimas gracias, Sonia. Ahí, ahí imagino que fue una cosa que salió también en nuestro estudio, se refiere a las nuevas contrataciones, o sea, la gente que ya está y me parece que no se los puede sacar por eso, ¿no? Entiendo yo. Efectivamente, sí, desafortunadamente, ¿no? Porque tienen que convivir objetores con quienes están dispuestos a prestar, a proveer la atención y bueno, no hay de otra, pero esto sí sería una contratación específica y además mucho mejor porque es nuevo personal que está dispuesto a capacitarse y que no tiene ningún problema en cuanto a la atención que preste en materia de aborto, y no solamente de aborto, sino sería gines, médicos generales que están dispuestos a brindar otros servicios en salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias, María Luisa. Mariana Romero quería realizar una pregunta o un comentario. Hola a todas, a todos. Muchas gracias. Gracias, Georgina y Sonia, por las presentaciones. Yo tenía una pregunta para Georgina. Entiendo que tenían informantes clave, pero después enviaron una encuesta a instituciones. ¿Esa encuesta fue respondida por una persona de la institución o por varias? Sí, fue una encuesta y no se la enviamos, se la hicimos cara a cara virtualmente, así que eso también contribuyó a las especificaciones después en determinadas preguntas. Pero sí, en muy pocos casos fueron dos personas, pero contados, que era el director y algún médico o médica que efectuara la práctica si es que se hacía en esa institución. Pero sí, la respuesta. Habitualmente era el director de la institución. Habitualmente terminó siendo más un médico vinculado a la provisión del servicio. Claro, porque digo, me parece importante pensar algunas de las respuestas que me resultan muy interesantes. Por un lado, en Argentina el reconocimiento de la objeción de conciencia es para quienes participan directamente en el procedimiento. Entonces, obviamente la idea no es el ánimo litigioso de salir a penalizar y hacer, pero sepamos que mientras la ley no se modifique y demás, el hecho de que, por ejemplo, no sé, una trabajadora social objete o el farmacéutico objete, eso solo crea como el clima institucional, pero legalmente, como vos lo dijiste en algunos momentos, no pueden objetar, porque el farmacéutico no puede objetar, la trabajadora no tienen participación directa en el procedimiento. Y obviamente,
parte de justamente el proceso de implementación ha sido no ir contra estas personas, ¿no? Sino más bien un poco la política que te relataron en las entrevistas, que es, bueno, tratar de trabajar con quienes sí, eventualmente lograr que quienes estaban ahí en el NI se pasen para eso, ¿no? Em, y creo que la otra cosa interesante, y no sé, en el estudio, si ustedes tuvieron la posibilidad de, de dar la definición de objeción de conciencia, porque una de las cosas que justamente se reporta son estos malos usos de la objeción. Decir yo no hago abortos porque no estoy capacitado. Eso no es una objeción, es falta de capacitación. Te capacitamos y podrías proveer, ¿no? Y digo, como eso, innumerables razones que no son una real objeción. Pero no sé cuánto ustedes pudieron, o fue una estrategia dentro del estudio, aclarar qué es la objeción de conciencia. No, nosotros en ese sentido no, pero sí quedó claro que había una diferencia entre ser objeto de conciencia y no estar capacitado para hacerlo, así como médicos o médicas que realizaban la práctica y tenían su equipo y en general trabajan, o sea, la estrategia inicial fue eso, fue sacar la cuestión para adelante y como repito, no estamos pensando que son instituciones donde tienen gente y gente que no pueden abarcar lo que tienen, ¿no? O sea, en muchos casos era muy a la Argentina, lo fueron atando con alambre y tenían el circuito totalmente aceitado y por ahí de maneras que uno no diría muy estrictas, ¿no? Yo te llamo por WhatsApp y te mando esto y solucionaban Sí. la cuestión, eso es mucho también como trabajaban. Pero no se dio la información, pero sí sabían que con quiénes tienen al lado, aprobando o no aprobando. Clara, eso estaba muy claro. Creo que una de las cosas que afecta mucho más es en la puerta de entrada, eso sí se habló mucho, ¿no? De la necesidad de la capacitación en general, en todo sentido, desde el primero que te da información en el primer punto de entrada, que por ahí no tiene nada que ver ni con el médico, ni con la enfermera, ni con el ecografista. Claro. En ese sentido, sí se hizo mucho hincapié de la necesidad de capacitar muy bien a- a- y donde no tiene que haber ningún tipo de objeción en términos del personal administrativo, que se mencionó en algunos casos, que son quienes te Claro. pueden obstaculizar. Sí. A mí me parece interesante esto que mencionaste de los circuitos de atención, ¿no? Porque eh, nosotras muchas veces tratamos de hacer el esfuerzo por modelizar eh, los circuitos de atención, ¿no? Y, y la verdad que eso que pretendemos para el aborto no ocurre en ninguna otra práctica de salud en general, ¿no? Entonces, esta expresión que usamos mucho en la Argentina de lo atamos con alambre, también se ata con alambre, bueno, muchas otras prácticas, digo, cuando una navega el sistema con pacientes que tienen, no sé, cáncer de mama, encuentra también muchas alianzas que no son la formalidad, sino la posibilidad concreta de que la persona acceda, ¿no? El WhatsApp, te llamo, te contacto. Entonces, digo, eso como para pensar que capaz eso es en algunas cosas podría ser una virtud, ¿no? Porque el aborto se normaliza dentro del sistema de salud, ¿no? Eh, Por eso mismo decía, no se sienten obstaculizados, porque esto es, yo ya te llamo, yo ya sé que el ecografista que atiende el lunes, miércoles, sé que le aviso, o sea, lo tienen armado, lo tienen. sí. Pero como apuntaste y mencionó Sonia, y con esto termino, perdón, con respecto de las recomendaciones, que cuando el contexto es favorable, todo eso es un círculo virtuoso. Cuando el contexto se vuelve
como en este momento, más amenazante para los equipos que garantizan, menos legitimador del director de una institución, porque la ley también dice que el director de la institución es el responsable último de la provisión del servicio, ¿no? Entonces, bueno, el director tiene un margen de maniobra menor que el resto. Pero bueno, cuando el entorno de nuevo es habilitante y legitima, bueno, en general eso termina siendo un círculo virtuoso. En este momento y con las distintas amenazas, más del contexto, y algunas amenazas que son concretas, que es la falta de provisión de insumos del Estado Nacional, como se venía haciendo, bueno, la objeción se suma como una posibilidad concreta de muchos profesionales para no verse expuestos, ¿no? Bueno, Gracias, muchas Mariana. Perdón, las gracias. No, no, interrumpo porque no, quedan 2 minutitos y Milena está con la mano no, levantada hace un rato perdón. largo. Les agradezco, igual interesante el intercambio. Hola, muchas gracias por darme la palabra, por las presentaciones. Yo quería aportar, debido a que, bueno, estamos en esta conversación, una cosa un poco distinta, que tiene que ver con, nosotras somos observadoras de la ley de aborto en Chile y también elaboramos un informe sobre esto, de las barreras de obstrucción que existían. Y lo que nosotras levantamos fue que la principal barrera son los obstructores de derechos, que no serían los objetores de conciencia, porque el objetor de conciencia está como identificado. Entonces, gracias obviamente al trabajo de las profesionales y del movimiento feminista. Pero lo que es muy interesante porque nosotras, la muestra del 2023 que trabajamos, eran 900 mujeres que estaban en causal, de las cuales 680, o sea, mucho más de la mitad, decide no ir al hospital por miedo al servicio de salud. Entonces ahí nosotras levantábamos esta cosa como estructural de que las mujeres, su principal barrera es el miedo al servicio y cómo nos hacemos cargo de eso, como todas, toda la comunidad, todas las profesionales, más allá de los objetores, ¿no? Y cuando nosotras teníamos 70 casos de rechazadas, y cuando nosotras vamos a mirar qué es lo que hace el rechazo, es justamente lo que decía ahora Georgina, donde estaba la principal barrera, obstructor de derechos, no obstructor de conciencia, es en la primera atención, en la primera ventanilla. Allí es donde se entrega mucha información falsa. Acá en Chile, bueno, las mandaban a la policía, un montón de cosas muy aberrantes que no vale la pena detallar ahora, pero lo que nosotras planteamos es justamente, bueno, lo que se estaba hablando al final, cómo derribamos estas otras barreras, porque al objetor de conciencia lo podemos tener súper individualizado. Nosotras ahora en la nuevo reglamento tiene que estar visualizado públicamente quiénes son, pero tenemos toda esta tremenda, enorme cantidad de profesionales que siguen poniendo sus ideas personales por sobre la ley, aunque no sean objetores, y pueden mentir, pueden maltratar, hay mucha violencia obstétrica, lo sabemos, y todos ellos están por fuera de esta objeción. Entonces allí igual tenemos un tremendo desafío para seguir trabajando al interior de los hospitales y los servicios también de salud privada. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Milena. Yo ahí tengo una reacción que coincido completamente y creo que un poco el documento y todas las reflexiones que venimos haciendo sobre objeción de conciencia de alguna manera nos invitan a eso, a descentrar las políticas de acceso de la objeción de conciencia y pensar en esas otras políticas, ¿no? Políticas de incentivo para darle mejores condiciones a quienes garantizan la práctica y entonces que quieran proveer servicios, revisar los circuitos de atención y ver desde dónde empiezan hasta dónde terminan, de qué manera se facilita esa navegación por el acceso al aborto, trabajar sobre el estigma, el documento, y creo que estaríamos todos de acuerdo en decir, hay que trabajar sobre el estigma del aborto porque hoy ese estigma se ve muy distinto. Hoy el estigma del aborto es muy diferente al que veíamos hace 20 años, donde todavía nuestras regulaciones estaban totalmente determinadas por el derecho penal. Hoy muchas regulaciones salieron del derecho penal, pero ahora el estigma está dentro del sistema de salud y tiene otras características.
Y entonces me parece que ahí hay que empezar a trabajar y yo creo que parte de la observación que hace el grupo de trabajo es esa. Necesitamos mejorar las condiciones de quienes proveen, necesitamos trabajar sobre el estigma y darle una buena regulación, un buen marco a la objeción de conciencia para sacar la paja del trigo, ¿no? Como eso, para saber que, bueno, que la objeción cuando está bien regulada va a ser muy poca, van a ser unos cuantos que los vamos a tener identificados y que van a poder ejercer la objeción de la manera que se determine por la regulación. Pero todo esto otro necesita identificarse como algo que tiene que ser abordado y sancionado y eliminado y ahí hay que trabajar. Bueno, muchas gracias, Sonia, Georgina, por las presentaciones que han realizado y también a quienes han realizado preguntas hasta el momento. Estamos ya en hora de cerrar el webinario. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Damián o Viviana que hablaron en el chat. Si no, bueno. Bueno, les agradecemos entonces a todos y todas la escucha respetuosa, las participaciones y nos seguimos encontrando en los próximos webinarios. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias Muchas gracias. y muchas gracias al Instituto Guttmacher que ha estado atrás de todos estos Sí, estudios y que nos está siempre apoyando para seguir pensando en estos temas.